no es algo mágico ni trágico, perdón. Y vamos a seguir con el tema del perdón, y para eso invitamos a María Inés Burs, abogada mediadora, coach ontológico, y también trabaja como facilitadora de conflictos sociales y de diálogos públicos. Es docente en diversas instituciones y hoy vino para hablar del perdón porque participa en comunidades de práctica, de diálogo y facilitación y talleres del perdón y reconciliación con la metodología de las escuelas Espere. Bienvenida, María Inés. ¿Cómo estás? Hola, Susana. Bueno, muchas gracias por invitarme y por estar acá. Un placer. Contanos un poquitito, sí. ¿Cómo llegaste a trabajar con este tema? Mira, el perdón es un tema que siempre a todos nos mueve, digamos, ¿no? Y siempre todos en algún momento nos hemos sentido ofendidos por algo. Pero el año pasado, yo soy muy amiga de Raquel Munt, que es la actual directora de Métodos Participativos de Resolución de Justicia, y ella me invitó porque invitaba a un sacerdote que es misionero de la Consolata, que se llama Leonel Narváez, y él es un sacerdote que se presenta como un sacerdote católico, judío y musulmán. Ah, mira. No, porque es... ¡Qué combo! Sí, porque la verdad que es una persona maravillosa de escuchar y cómo realmente está convencido de lo importantes que son los procesos de perdón. Él es colombiano y estudió muchos temas de negociación y de resolución de conflictos y trabajó mucho en los procesos de paz de Colombia y encontró que la paz en una nación no solamente tiene que venir de arriba hacia abajo, o sea, no solamente hay que firmar tratados, sino que hay que pacificar a la sociedad. Y entonces él ideó una metodología, que es la metodología de las escuelas Espere, que tienen un proceso, digamos, para trabajar el tema del perdón y de la reconciliación. Esta fundación, este proceso ha recibido el Premio UNESCO Educación para la Paz en el 2016 y ha también tenido un reconocimiento en muchos países, y estas escuelas existen en 18 o 19 países diferentes en donde se está trabajando con este proceso. ¿Querés que te cuente un poco cómo son? Sí, no te quería interrumpir. Está bien. ¿Por qué se las llama escuelas? Digamos, porque son lugares donde existe como un proceso, es un lugar donde las personas van a aprender. Claro, hay una metodología. Digamos, claro, porque tenés una metodología, es muy importante que se haga en grupo, digamos, o sea, no tendría el mismo efecto si se realiza esto individualmente, ¿no? Y se forman los talleres, o sea, tenés como dos modalidades, ¿no? La modalidad de onda corta y onda larga. Onda corta serían 2 fines de semana, digamos, donde trabajás el proceso del perdón, y otro fin de semana en el que se trabaja la reconciliación. No siempre el perdón conlleva la reconciliación, ¿no? Podés perdonar sin reconciliarte. Exactamente, o sea, porque el perdón tiene que ver con uno mismo y la reconciliación tiene que ver con el otro. Claro. Es social. También te podés reconciliar sin haber perdonado. Decir, bueno, está bien, chao, pero casi la sigo odiando. Lógico, decir, bueno, está bien, bueno. Sí, también, esa no la había pensado. Sí, no te voy a negar el saludo, no te voy a pegar, no te voy a pegar. Pero eso no es reconciliación, la reconciliación pasa por otro lado. No, pero te quiero decir, es una reconciliación social, digamos, es lo que te digo, sí. Nos seguimos saludando, te respeto y todo, pero en el fondo no te perdono.
Así, Sí, bueno, y acá sí. en estas escuelas se trabaja en grupos de 10 a 20 personas y tenés todo un proceso, digamos, que va siguiendo, ¿no? El proceso del perdón tiene que ver, primero, con reconocer la herida y nuestra propia fragilidad, ¿no? Tiene que ver con uno mismo. Dicen que el mayor perdón que existe es el perdonarnos a nosotros mismos, que creo que esa es la mayor herida que tenemos todos nosotros. Es la más sanadora. Sí, y digamos, sería como la primera herida que nosotros tendríamos que perdonar, ¿no? Darnos cuenta de aquellas situaciones que nos hirieron en la vida, porque el hecho de poder sanar y poder perdonar esas situaciones nos va a hacer poder vivir mucho más en paz con los demás, ¿no? Entonces, bueno, tenemos primero, reconocer nuestra herida, compartir esta herida con alguien en una forma cuidada, protegida, acompañada, identificar la pérdida y poder hacer un duelo también en una situación de confianza, de cuidado, aceptar nuestro propio enojo, ¿no? Y la ira que nos produjo esta situación, ver qué nos pasa con ese deseo de venganza del que hablábamos, Elsa, que vos me decías, que estaba bien, digamos, si iba en la cárcel y se pudría en la cárcel, o si lo dejaban, digamos, qué es lo que pasa con ese deseo de venganza nuestro, ¿no? Bueno, perdonarnos a nosotros mismos. Y lo que sí, después deberemos decidir es si continuamos esa relación o no la continuamos más, ¿no? Hay un concepto para pensar qué no es perdón. Sí. Bueno, no es perdón justificar los comportamientos negativos, por ejemplo. O sea, que vos pienses que porque que tenés que perdonar los malos tratos. Eso no es perdón, ¿no? O sea, uno con los malos tratos tiene que ver qué hace, ¿no? Pero no perdonarlos. Digamos, quiere decir que no significa que te sigas sometiendo a eso, ¿no? A malos tratos. Eso no significa perdón. O yo lo perdono, bueno, él es así. No, eso no tiene que ver con el perdón. No desaprobar conductas que te han causado sufrimiento, ¿no? Eso tampoco tiene que ver con el perdón. No es hacer que todo va bien cuando en realidad las cosas van mal, ¿no? Porque generalmente nosotros usamos el perdón en ese sentido. Bueno, ya está, lo perdono, y no es así, digamos. No es un trámite. Claro, exactamente. Pero lo que sí, el perdón seguramente no te exige que vos después vuelvas a mantener relación con esas personas. Entonces es un acto interno, como vos decías al comienzo. Sí, es. Y después del perdón puedo seguir o no teniendo relación con esa persona que me causó el daño. Claro. ¿Verdad? Pero lo importante es qué proceso interior hiciste vos para que esa situación no te siga afectando. A ver. Y esto tiene que ver con cuando nosotros sentimos una ofensa, la ofensa generalmente nos afecta en lo que nosotros desde la metodología de las Esperes llamamos las 3 S. ¿Cómo es? Que es la seguridad en sí mismo, el significado de la vida y la sociabilidad. O sea, la seguridad es cuando nosotros nos producen una ofensa, eso tiene que ver con la pérdida de confianza, ¿no? Porque hay alguien con el que manteníamos una relación o una situación que nos produce inseguridad. El significado de la vida, porque generalmente cuando tenemos un hecho que nos afecta a los objetivos que nosotros tenemos para vivir, a nuestro entusiasmo, a la convivencia, ¿no? O sea, nos afecta en todo eso. Y después a la socialización, porque generalmente alguien que se siente ofendido es una persona que se retrae, que
empieza a estar mal. Y cuando te dicen que el cristal se rompió después de esa ofensa, ¿cómo se vuelve? Bueno, vos en realidad lo que tenés que investigar es dentro tuyo. El rencor. Porque generalmente las ofensas lo primero que nos producen es como un miedo, ¿no? Un miedo, pero detrás del miedo tenemos que ver a qué cosa me moviliza a mí esa ofensa. Me produce inseguridad, me produce temor, me actualiza situaciones pasadas, porque generalmente tiene que ver con eso. Y entonces lo que yo tengo que tratar de hacer es de sanar eso que a mí me produjo esa rotura del cristal. Y generalmente son procesos de los cuales uno, yo te diría siempre, no generalmente, sale muy fortalecido, porque el otro deja de tener importancia y entras más en vos misma. Y en qué hizo que esa ofensa a vos te dejara en la situación en la que te encontrás. Porque en realidad le estamos dando el poder al otro, si no. ¿No? El perdón es ver qué es lo que hago yo con eso que el otro me hizo. Y después, ¿no?, de ese proceso puede haber un espacio para la reconciliación. Claro, puede haberlo, pero no es necesario, digamos. O sea, una mujer que se divorcia puede perdonar a su marido, pero puede no querer vivir más con él. Pero lo puede perdonar, o un hombre puede perdonar a una mujer y después no querer y poder mantener una relación, o no. ¿Hay que decirlo, el tema del perdón, yo te perdono, o hay que sentirlo? No, es importante que lo sientas. Viste que hay gente que dice, yo necesito que me pidan perdón. Hay gente que necesita que le pidan perdón. Y es verdad. Y sí, son generalmente personas con mucho ego. Claro, con mucho ego, más manipuladoras. Y bueno, qué sé yo, a lo mejor también está bien que el ofensor le pida perdón, si eso realmente a esa persona le va a producir una reparación, ¿no? Porque en realidad acá lo que tratamos de hacer es de acercar a las personas. Y si a lo mejor yo soy la ofensora y para vos es importante que yo te pida perdón, yo no tendría problema, digamos, o estaría bueno que esa persona no tenga problema en ir a pedir perdón. Lo que pasa que, viste que es difícil hablar de estos temas así sin un hecho concreto. Lo que ¿no? pasa es que muchas veces te piden perdón de fórmula, pero no es porque el otro sienta que es su arrepentimiento, porque el perdón tiene que ver con el arrepentimiento. Me arrepiento de haberte causado daño. Sí. ¿No? Esa es realmente, es decir, es el hecho. No es perdoname, por favor. Claro, pero lo que pasa que si yo soy la ofendida, yo lo que tengo que pensar es que a mí no me tiene que importar que vos me digas o no me digas, sino que es algo que yo tengo que trabajar en mí misma para fortalecerme por esa situación que me ha dañado. Porque que vos vengas y me digas, estoy arrepentido o no estoy arrepentido, a mí no me soluciona el tema que eso me generó. Claro. Yo tengo que hacer un proceso interno en el cual yo pueda sentirme mejor. Que yo porque dicen que a veces cuando no perdonás es como si tuvieras una brasa caliente en la mano para arrojárselo a otro, al que te ofendió. Pero el hecho de agarrar la brasa caliente, apretarla y arrojarla, te quema. Ya te quemó. Claro. Entonces es como que siempre el perdón tiene que empezar por un proceso interno, digamos, de tratar de sacar a la luz esa seguridad, ese miedo, ese temor, algo que es lo que me afecta a mí y que no tiene que ver con el otro, ¿no? Por eso dicen que el perdón repara, que el perdón sana, ¿viste? Que es algo totalmente sanador, que nos libera de la dictadura del pasado, digamos, y nos permite vivir un futuro mejor. Claro, libera. O sea, yo no puedo solucionar lo que pasó en el pasado, pero sí puedo elegir cómo quiero vivir el futuro, ¿no? Inesita, es tremendamente interesante. ¿Por qué no dejas tus datos por si alguien quiere saber más del tema? Bueno, les dejo un teléfono, si alguien quiere, llama. Dale. Es el
816 9040 o 9050. ¿Y algún mail? Bueno, por ahora que me manden a mí es iburs Sí. Sí. @hotmail.com. Y Burs con B larga. Sí. Y con el puntito, Burs con B larga y S al final, @hotmail.com. Ahí está. Perfecto, muchísimas gracias, Inés. Gracias, Susana. a vos. Un abrazo. Y hay un perdón. arinfo.com.ar. Más que una radio.